El uso de la palabra a la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar posicionamiento. Con el permiso de la presidencia. Adelante, senadora. Gracias. Desde que se aprobó en este Congreso de la Unión la reforma al artículo 19 constitucional, que amplió de manera sustantiva el catálogo de delitos respecto de los que opera la llamada prisión preventiva oficiosa, hubo compañeras y compañeros que advirtieron del peligro que para una auténtica justicia implicaba el asunto. Por esa razón, algunos de ellos, y creo que vale la pena mencionarlos, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Damián Cepeda y Gustavo Madero, votaron en contra de la reforma constitucional. En mi caso, al igual que muchos otros, la mayoría incluso de las senadoras y senadores de mi grupo parlamentario, nuestro voto fue a favor de dicha modificación. Lo hicimos dando un voto de confianza, creyendo que esta ampliación podría ser una herramienta para combatir la impunidad, pensando en que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa combatiría la llamada puerta giratoria, que permite que muchos delincuentes tarden más en entrar en la cárcel que en salir de ella, y sobre todo pensando en la cruda realidad que atraviesa nuestro país y en particular cada uno de los estados que representamos. En 2019, a nivel nacional, se registraron 945 feminicidios y 81.893 robos a casa-habitación, además de un alarmante incremento en los casos de desaparición forzada. Y estos son algunos de los delitos por los cuales se aumentó este catálogo. Mi estado, Veracruz, se convirtió en el primer lugar nacional en feminicidios y se registraron 2.595 casos de robo a casa-habitación. Estos delitos lastiman profundamente la vida y la integridad de las y los mexicanos. Y sin duda, esta reforma parecía una oportunidad para combatir la crisis de violencia e inseguridad en la que está sumergido nuestro país. Sin embargo, estas reformas secundarias que estamos discutiendo el día de hoy se están extralimitando absolutamente al espíritu que hubo en el momento de la aprobación de esta reforma constitucional. En aquel momento, y vale la pena también mencionarlo, estábamos en una etapa en la que se rediseñaba la propia Procuraduría General de la República y estábamos en la transición a la Fiscalía General de la República. Confiábamos en que todos estos cambios implicarían, pues entre otras cosas, que no se volviera a dar uso político a esa institución. Lamentablemente, esa confianza ha sido traicionada y no hemos visto mejoría alguna al respecto. Reconozco que mis compañeras y compañeros que en aquel entonces advirtieron de los riesgos de esta acción estaban en lo correcto. Advirtieron que la prisión preventiva oficiosa trastocaba el sistema de derechos humanos que hemos reconocido, tanto el marco jurídico nacional como el del orden internacional. Por esta razón, en el propio régimen transitorio del decreto del 12 de abril del 2019, se señaló expresamente que la continuidad de la prisión preventiva oficiosa se evaluaría en un plazo de 5 años, a efecto de determinar o no su eliminación de nuestro marco jurídico. De este tamaño es la conciencia que existió en ese momento, incluso entre quienes votamos a favor de dicha figura, pues sabíamos que podría revestir una serie de riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales y atentar contra los principios del nuevo sistema de justicia penal de nuestro país, como lo es el propio principio de presunción de inocencia. Y es que resulta contradictorio en esta administración que hace un año te pidan votar como herramienta la ampliación de delitos del artículo 19 y que hace 2 meses hayamos estado aquí para votar la ley de amnistía. Entonces, no entendemos justamente cuál es la vía o cuál es el sentido
que tiene esta administración al respecto de la aplicación de justicia. Nos resulta sumamente contradictorio. Nos ha quedado más que claro en Acción Nacional el riesgo de firmar cheques en blanco. Es igualmente inadmisible que con estas leyes secundarias quieran crear dos nuevos tipos penales en materia de delitos electorales, que absolutamente nada tienen que ver con la disposición constitucional y que además resultan repetitivos en la propia ley electoral. Todo ello con la única finalidad de servir como herramienta electoral para este gobierno. Esto puede llevar a que un régimen autoritario utilice este tipo de instrumentos legales para oprimir, amenazar, intimidar, desprestigiar o difamar a cualquiera que considere parte de la oposición política o de los adversarios del partido oficial, debilitando de manera muy preocupante nuestra democracia. Lo que estamos señalando no es cosa extraña en nuestro país, como tampoco lo ha sido históricamente en muchos otros países, en los que la democracia no se ha consolidado plenamente. Sabemos que el aparato de justicia ha sido utilizado de manera sesgada para perseguir y acabar políticamente a la oposición. Sin embargo, por un momento creímos que el cambio de régimen podría implicar transformar esta realidad y confiamos en su momento el entregarle al nuevo gobierno instrumentos como lo es este catálogo ampliado, como lo es la extinción de dominio o incluso la Guardia Nacional en aquel momento. Estamos por iniciar un proceso electoral que es de los más importantes en la historia y el uso faccioso de las instituciones debe ser erradicado de raíz si queremos consolidar una democracia efectiva. Precisamente por ello, también pedimos desde el inicio de la legislatura que construyéramos una fiscalía verdaderamente autónoma, pero no sucedió así. Hubo algún avance, sin duda, pero quedaron en el tintero muchos aspectos que propusimos para ese efecto y que no fueron aceptados. Ahora vemos por qué. Porque no se quería que la Fiscalía fuese realmente autónoma. Ya parecía desde ese momento un abuso en el sistema de justicia. Y todo indica también que aquel plazo de 5 años que nos dimos en el régimen transitorio está resultando excesivo. No hacen falta 5 años para evaluar la continuidad de la medida. Han bastado unos cuantos meses para evidenciar que esa figura legal no está hoy en buenas manos. Está quedando claro que en manos del actual gobierno se hará mal uso de ella y de hecho ya está sucediendo. Por estas razones, compañeras y compañeros senadores, un importante número de senadores del Partido Acción Nacional habremos de votar en contra de este proyecto, con la esperanza de que podamos detener su aprobación, para que en un futuro, cuando en su caso se haya demostrado que el gobierno está verdaderamente corrigiendo el rumbo, que está utilizando a las instituciones con responsabilidad y para lo que son y no para socavar la democracia, entonces y solo entonces podríamos revisar la pertinencia de su aprobación. Es cuanto. Gracias, senadora Indira.